Bien, ante todo tengan buenas tardes, colegas todos. Vamos a iniciar un tema que últimamente está, pues, digamos, eh, en boga, ¿no? Porque ya el informe del oficio 049 ya establece un poco el tema de... ¿Sí me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, profe, Ay, sí. ay, ay. Sí, se le Ya, escucha. ya el informe del 049, colegas, establece el tema de la retroalimentación, ¿no? De qué manera lo estás haciendo. Entonces, por eso es que es fundamental establecer los mecanismos de la retroalimentación. Pero va de la mano mucho con el tema de la evaluación, ¿no? En este caso, la evaluación formativa, ¿no? Va muy de la mano. Eh, yo he tomado dos referentes que todos conocen, ¿no? En este caso, lo de la escalera de Wilson, pero vamos a adaptarlo también a nuestro aspecto de la educación física y cómo se trabaja en otras áreas. Y también un poco yendo al tema también de la otra referente es Rebeca Anijovic, que es argentina, que también últimamente pues está muy de moda, pero tiene buenas, digamos, buenos aportes, ¿no? Al tema de la retroalimentación. Entonces yo creo que con estos aspectos voy a hacer una parte práctica al final, con algunas evidencias que también hemos podido recoger de algunos colegas, ¿no? Breve, breve, para no alargarlo, pero aplicando lo que hemos estado conversando, ¿no? En este caso, la retroalimentación lo he tomado de la RBM 094 y del informe 049, porque un poco para fundamentar el hecho. No he ido a otros aspectos porque tampoco quiero ser demasiado teórico, no es un poco mi estilo, ser demasiado teórico cuando expreso algo, ¿no? Sino que voy dando pautas prácticas. En este caso, como pueden observar ustedes, señala que la retroalimentación, según la normativa, según el Ministerio de Educación, consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos, ¿no? En relación a los criterios de evaluación. Por eso que aquí tenemos que estar claros con el tema de los criterios de evaluación, porque se establece, pues, ¿no? De que se tiene que devolver a la persona la información que describa sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación. Si yo le devuelvo de inmediato a la persona, o sea, en el momento, entonces, este, tiende a ser prácticamente una retroalimentación sincrónica, ¿no? Y si no es en el tiempo, o sea, es posteriormente, lo que pasa mucho a veces en el tema virtual es asincrónica, ¿no? Porque se establece después, ¿no? Pero la recomendación es que siempre sea en el momento, en este caso, ¿no? Entonces, esta es un poco la conceptualización tal cual del informe y también de la RBM, ¿no? ¿Qué nos dice, qué más nos dice, no? Que nos dice que una retroalimentación es eficaz cuando se observan las actuaciones y o producciones de las personas evaluadas. Se identifican sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren en este caso. Entonces habría que ver también el tema de las falencias que se tienen en los estudiantes. Porque como dice la señora Rebeca Anijovic, este, hay diferentes contextos, ¿no? Hay diferentes formas y estilos para hacer esa retroalimentación, ¿no? En el tema de los errores recurrentes. Hay formas para decirlas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante esto. Y a partir de ello dice brinda información. A partir de esto, la normativa te explica y justo en el informe también te lo pide, cómo tú has hecho para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué estrategias has utilizado? Porque a partir de los errores y todo eso, brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes, ¿no? Esto es fundamental, esta conceptualización, porque no solo, repito, no solo está en la 094, sino también te lo piden en el informe, ¿no? En el informe, de aquí vamos a ver un poco el informe en este tema de retroalimentación, ¿no? Cuando ya vayamos un poquito más adelante. Pero hay modos
de retroalimentar, ¿no? Vamos empezando un poco ya la parte operativa, ¿no? Aquí es importante cuatro aspectos fundamentales el tema de los modos para el tema de retroalimentar, pero además también en esta parte he tomado un poco esta explicación pues que hace Rebeca Nijovic, tiene varios videos. Nosotros llevamos un curso en el Ministerio de Educación de Retroalimentación y nos sirvió de mucho. Y aquí, por ejemplo, dice que se refiere a, en este caso, en ofrecer andamiaje, ¿no? Se refiere a la ayuda y acompañamiento que el docente les ofrece, ¿no? Esta palabra es muy utilizada, el tema de andamiaje. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación lo hemos utilizado mucho en el andamiaje con los estudiantes. ¿Y a qué se hace referencia? ¿No? Decía, a la ayuda y al acompañamiento. El andamiaje no es otra cosa que ayuda y acompañamiento que el docente les ofrece a los estudiantes para transitar del estado inicial del aprendizaje al logro de ¿no? O sea, es prácticamente, en educación física le llamamos nosotros el descubrimiento guiado o también la solución de problemas, donde el docente lo acompaña al estudiante de principio a fin. En este caso no es en una sola sesión, sino es en el proceso hasta que logre los propósitos trazados, ¿no? Ese es ofrecer el famoso andamiaje, ¿no? Es un acompañamiento que hace el docente al estudiante, ¿no? Hasta desde que comienza, o sea, de lo más simple, o sea, de la parte básica hasta que se logre los objetivos trazados, ¿no? Y luego también ofrecer sugerencias, también esta cuestión es bien importante porque también nos señala que se contribuye a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Y en este caso también en el ofrecer las sugerencias nos señala de que no tampoco tenemos que pues hacer sugerencias que el estudiante un poco se dé cuenta de que estamos siendo muy, digamos, deshonestos, ¿no? Sino que hay que ser honesto, pero también hay que saber decirle el tema al estudiante, ¿no? Porque a veces el PT no ha hecho las cosas bien, entonces yo le sugiero que él mejore ese trabajo, pero tengo que hacerlo, como se dice, de una manera honesta, haciéndole conocer las debilidades que tiene y cómo debe fortalecerlas, ¿no? En el tema también de vincularse con el estudiante, en este caso, en esta vinculación del estudiante, bueno, yo nuevamente había puesto andamiaje porque continúa un poco el trabajo y el contexto de ese acompañamiento, pero vincularse es promover un poco el impacto en las emociones de los estudiantes, ¿no? Cuidado por el otro a través de una buena comunicación en ese sentido, ¿no? Entonces, algunos docentes, algunos colegas, nos vinculamos tanto con los estudiantes que a veces hasta nos cuentan sus problemas y todo eso, ¿no? Pero aquí este tema de la vinculación justamente pasa por ahí, ¿no? Por la confianza que debe tener el estudiante hacia el docente para poder solucionar los diferentes tipos de problemas que pueden presentarse en el momento de realizar una respectiva tarea, que lo vamos a ver de aquí en los ejemplos más adelante, ¿no? Otra cosita también, dos cuestiones importantes, es el ofrecer preguntas, ¿no? Que es fundamental en este caso, ¿no? A veces con una pregunta, como dice Rebeca, con una pregunta ya nosotros podemos también hacer una retroalimentación, ¿no? En este caso se busca, señala ella en uno de los videos, que busca desarrollar habilidades metacognitivas, una reflexión sobre todo lo que ha aprendido, ¿no? Para despertar la conciencia del estudiante, en este caso, sobre cómo aprende, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante utilizadas para aprender, ¿no? ¿De qué manera estás aprendiendo? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cómo haces tú para poder enviar, por ejemplo, tus evidencias? ¿De qué te vales tú un poco para poder hacer bien tu trabajo? ¿O por qué crees que estás fallando, etcétera, ¿no? Esas preguntas resulta pues que también está dentro de estos modos, ¿no? O estrategias para retroalimentar. Y finalmente también algo que escuché, ¿no? La estuve analizando cuando estaba en una charla, ella, también es importante detallar el trabajo del estudiante, ¿no? Se adopta la forma de descripción casi como un devolver en espejo, ¿no? Lo que el estudiante hizo en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si él me presenta una evidencia
y yo tengo que ser muy analítico para ese tipo de evidencia y detallar prácticamente cuáles son un poco las fortalezas que tiene él y las debilidades, pero como una forma de espejo, de tal manera que yo establezco el, el devolver un trabajo, pero a la vez sin desmerecerlo, de tal manera que yo voy a reconocer el tema de las fortalezas y a la vez también el tema de las debilidades, ¿no? Una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? De Rebeca Nijovic, una argentina que es doctora y que pertenece a varias facultades, inclusive una de Derecho de ahí de una universidad principal de Buenos Aires, pero a la vez también es educadora y establece pues justamente los modos para retroalimentar, ¿no? Eh, Otro de los aspectos también básicos, en este caso también que he podido un poco investigar y en el curso que estuve de retroalimentación, ¿no? Y todas estas conversaciones con algunos especialistas, ¿cómo se hace una retroalimentación en educación física a nivel remoto? Es un poco el tema que tenemos nosotros ahora, ¿no? Un tema nuevo prácticamente para nosotros, ¿no? Aquí justamente dice que la retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes, en este caso, ¿no? Hay que saber cuándo dar una retroalimentación. Hay que ver de qué manera podemos dar una retroalimentación. Decía Rebeca, que la estuve escuchando hace algunos días, señalaba, por ejemplo, que no es lo mismo darle una retroalimentación a un estudiante en el pasillo que darle una retroalimentación, por ejemplo, en el departamento, en este caso de educación física. No es lo mismo darle una retroalimentación, de repente mandándole un mensaje de texto, si hablamos del tema remoto, con entrar a un Zoom y estar de repente ahí interactuando y les explicando, ¿no? Porque también hay un tipo de retroalimentación individual y también hay una retroalimentación entre pares, ¿no? Entre varias personas. Entonces, aquí yo he establecido 5 puntos. Esto ya es de mi producción, es decir, de lo que yo he investigado. Debes llevar a cabo el proceso de manera presencial y personal, en este caso de manera remota, que lo estamos haciendo, porque la recomendable es presencial y personal, es mucho más el contacto, la relación, o el interactuar con el estudiante es mucho más efectiva, pues conversar en persona que hacerlo vía remota, ¿no? Pero siempre hay que darle ejemplos, ¿no? Hay que darle ejemplos al estudiante para que él pueda también seguir ello y poder establecer justamente la mejora, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Eso es lo que busca la retroalimentación, justamente, ¿no? Ahondar en los puntos críticos o en los inconvenientes que tiene el estudiante para resolver una tarea o poder hacer bien su aprendizaje, nosotros ayudarle para ese trabajo con un andamiaje, que ya lo hemos visto anteriormente, y él pueda justamente demostrarnos que ha podido tomar en cuenta nuestras sugerencias, ¿no? Eso es lo ideal en una retroalimentación. Lleva a cabo la retroalimentación de manera periódica y frecuente, ¿no? Puede ser con audios en este caso, ¿no? Eso es un poco la recomendación mía en el tema de que si yo, por ejemplo, tengo algunas, digamos, sugerencias del estudiante, preguntas, juicios, donde él establezca que no ha aprendido, no comprende algo. Por ejemplo, en educación física, muchos estudiantes han llamado a los docentes por el tema de que no comprendían el tema de la fórmula del test de Ruffier, por ejemplo, o no sabían el procedimiento, no sabían cómo aplicarlo. Entonces muchos docentes han enviado audios donde explicaban, ¿no? Porque algunos alumnos no tenían un celular pues de alta gama y entonces han explicado brevemente cómo se puede realizar ese trabajo con algunos ejemplos. Y Rebeca Anijovic justamente dice que una de las situaciones importantes es el modelado, ¿no? Y cuando hablamos de modelado es, por ejemplo, el ejemplo que nosotros le damos al estudiante, ¿no? Es decir, si estamos, por ejemplo, en una sesión directa, personal en educación física, o sea, interactuando con el estudiante, yo le hago la demostración en un lanzamiento, por ejemplo, para trabajar el tema de coordinación, etcétera, y yo le hago al estudiante una especie de modelado, es decir, una demostración para que él pueda hacer un mejor aprendizaje. Pero en este caso, yo tengo que enviarle algunos audios para poder
un poco fortalecer ese aprendizaje que él no está llevándolo bien, ¿no? Establece el feedback, que es la retroalimentación, como un proceso sistematizado y establecido, ¿no? También tiene que haber todo, dentro de ese proceso, un procedimiento que nos ayude justamente a establecer un mejor trabajo con todos los estudiantes, ¿no? Pero cuando se refiere, colegas, al aspecto establecido, o sea, que el estudiante sepa cuáles son un poco los procedimientos que están dentro de ese proceso, que va a seguir el docente y que también tiene que seguir él, ¿no? Porque si el docente le está dando todos los planteamientos, las ideas, la aclaratoria o el modelado, el estudiante tiene que seguirlos también, ¿no? Porque de repente si lo desestima no va a haber un trabajo, pues, no, en este caso de retroalimentación. Hace énfasis en lo que él o la estudiante puede cambiar o mejorar con respecto a las actividades virtuales de educación física. En este caso, justamente es ahondar en lo que dijimos, en lo que señala acá, este, justamente ahondar en los errores, fortalezas y debilidades de estudiantes, ¿no? Hace énfasis en lo que el estudiante puede cambiar o mejorar con respecto a las actividades físicas, o actividades virtuales en educación física, en este caso. Lo valioso en una evaluación es que el estudiante sepa qué es lo que está logrando, ¿no? Y también que no ha logrado todavía, ¿no? A partir de esta afirmación, el docente debe conducir al estudiante hasta conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y construya de manera autónoma su propio aprendizaje. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el estudiante no logra, a pesar de que hay una retroalimentación constante, nuevamente yo vuelvo a enviarle audios, vuelvo a mandarle un video de repente para un poco reforzar, un video del modelado, de repente estamos hablando de una coreografía, yo sé que de repente hay de otras áreas acá, pero estoy haciendo algunos ejemplos de esta manera, pero igual si pueden hacer preguntas posterior, yo puedo también ahondar en eso. Pero voy al tema justamente de que también se han presentado casos en que se ha hecho la retroalimentación, se ha evidenciado la retroalimentación, pero el estudiante no ha podido superar esos inconvenientes o problemas en el aprendizaje que tenía, en este caso, como propósito, ¿no? Entonces, el docente debe justamente buscar las estrategias de acuerdo también a especialistas que ya han establecido también algunas investigaciones o han hecho cuestiones comprobadas de lo que respecta al tema justamente de la retroalimentación, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención bastante un vídeo que pude observar, aproximadamente de 45 minutos, otro vídeo de Rebeca, donde ella expresa 10 sugerencias para retroalimentar. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Brevemente dice, dar retroalimentación considerando cuándo, cómo y con qué sentido se da, ¿no? O sea, señala ella que hay que dar retroalimentación por retroalimentar y simple, no, sino considerando cuándo debo hacerlo, ¿no? Porque a veces no es pertinente, por ejemplo, darlo de repente en el momento, que es recomendable, pero a veces es pertinente esperar, ¿no? Un espacio para poder retroalimentar al estudiante. Vamos a poner el caso de que, vamos a poner el caso presencial de que no le sale bien un determinado ejercicio y que, por ejemplo, el estudiante se incomoda por eso, ¿no? Hasta se molesta él mismo por no poder lograrlo. Y entonces yo tengo que esperar el momento indicado, ese es el cuándo, un poco para poder dar esa retroalimentación, ¿no? Y es igual que se haga vía remota, también hay que esperar que puede ser sincrónico, les dije en el momento, o asincrónico, o sea, posteriormente, ¿no? ¿Cómo, no? Cómo también es otro de los aspectos que señala ella, en este caso, la especialista, cómo debo dar esa retroalimentación, ¿no? Porque hay aspectos, como les dije, el modelado, el tema mismo del andamiaje, que son un poco los modos, y con qué sentido se da, ¿no? Con un sentido también formativo, ¿no? Porque la evaluación formativa nos lleva a eso, ¿no? Tener en cuenta el clima que se viene viviendo en ese momento, tener en cuenta no es otra cosa que el tema también del contexto, ¿no? Que se da, ¿no?
Es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué se espera de los docentes, ¿no? Las expectativas de logro, ¿no? A partir de esto. Es decir, yo tengo mis estudiantes y una vez que yo he logrado retroalimentar a todos, como me lo pide después el informe, ¿no? El informe que se da mensualmente y me está diciendo qué estrategias utilizo yo para la retroalimentación, de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Me pide que yo pueda informar sobre esto, ¿no? Entonces, yo tengo que tener expectativas de que mis estudiantes aprendan en la totalidad, ¿no? No puedo tampoco tener expectativas que la mitad pueda aprender y la otra mitad no, ¿no? Y para eso yo tengo que hacer una retroalimentación, digamos, de una manera seria y sobre todo, que me lleve un poco a mejorar estos aprendizajes, ¿no? Habla también de construir los criterios con los docentes, ¿no? Brindar la oportunidad para que sean los mismos docentes quienes reconozcan sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Aquí en estas sugerencias de la retroalimentación formativa, también es importante cómo un poco se establece que también nosotros los docentes establezcamos de una u otra manera también nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? De repente yo no conozco un tema a plenitud, lo está dentro de mis desempeños, pero no lo manejo bien, entonces eso un poco puede perjudicar o puede darme también algunas debilidades para poder retroalimentar, ¿no? No lo manejo bien. O también en todo caso, en el modelado no puedo establecer un buen modelado, ¿no? Entonces quiere decir que yo tengo que recurrir a otros recursos, en este caso, para poder un poco llevar a cabo la retroalimentación, porque tampoco es dar una retroalimentación por darla, ¿no? Sino que también hay que estar seguros de ello y que el estudiante un poco fortalezca el tema justamente de lo que se está esperando, ¿no? Luego también algo importante dijo priorizar, focalizar la cantidad de información a brindar en la retroalimentación. También ahí señaló que no se debe dar, o sea, demasiada información, porque eso al estudiante, pues, más bien en lugar de ayudarlo, lo puede confundir. Más bien en lugar de ayudarlo, o puede llevarlo pues a que el estudiante no pueda solucionar o mejorar o fortalecer ese aprendizaje que no lo había podido hacer antes de expresárselo a la docente, ¿no? Ofrecer ejemplos es lo que les estaba indicando, que esto también es el modelado. Los ejemplos son importantes, ¿no? Y los profesores, por ejemplo, de primaria, ¿no? De secundaria, de acuerdo a las especialidades o las áreas, perdón. En el caso de nosotros de educación física también lo que hacemos es ofrecer ejemplos. Y yo veía, por ejemplo, un docente que enviaba un video a sus estudiantes, lo compartió conmigo donde hacía todo el test, un test, por ejemplo, luego una coreografía, un poco explicándoles cómo podrían ir elaborándola. A pesar que le había enviado una ficha, no se había comprendido bien, entonces él tuvo que ofrecer ejemplos con su familia, ¿no? Mediante un video, este, estableciendo justamente las estrategias de cómo ellos iban a ir construyendo su coreografía, ¿no? Valorar los aspectos positivos y formular buenas preguntas. Esto es importante, ¿no? Siempre, hasta el ministerio, cuando hace un monitoreo, siempre te aconsejan que tú lo primero que tienes que hacer es darle a conocer al docente sus fortalezas. Eso es lo primero. Igual pasa con el estudiante, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es reconocer en él sus fortalezas, ¿no? Que es importante, ¿no? Luego también tener presente que esperamos que el docente haga con la retroalimentación y asegurar que lo haya entendido. Por ejemplo, aquí daba un ejemplo también importante de que el docente puede hacer cualquier situación, ¿no? Con lo que tiene a la mano de la retroalimentación, ¿no? Porque esto también es un trabajo que él debe ir también registrando. Entonces, este tema de la retroalimentación es importante que él, aparte de registrarlo, haga una reflexión sobre lo que viene haciendo, ¿no? Con esta retro, ¿no? Finalmente, considera las preguntas, ¿cómo estoy yendo? ¿Estoy retroalimentando bien? ¿Están aprendiendo? ¿Están mejorando mis estudiantes? ¿Y cómo sigo, no? En este caso, ¿no? Voy mejorando,
mis estudiantes van entendiendo mis sesiones de aprendizaje. Entonces, esas cuestiones son fundamentales para que se pueda dar. Y yo les decía a colegas que siempre, aparte de la norma, pues que nos indica varias cosas, es bueno darle una lectura también a esto, ¿no? Al tema de las recomendaciones que tienen un poco los especialistas con respecto a retroalimentación. Hay teoría sobre esto. También lo que se viene trabajando últimamente también en las capacitaciones y también, digamos, en los círculos de estudio, ¿no? Y también en el tema colegiado, es la escalera de retroalimentación, ¿no? De Daniel Wilson, donde señala que en un contexto de educación a distancia, esta herramienta te resultará muy útil para retroalimentar a tus estudiantes, ya que guiarán tus conversaciones a partir de los 4 pasos que se proponen, ¿no? Me parece que el tema de Daniel Wilson se complementa bastante, mucho, con Rebeca Anijovic, porque de una u otra manera tienen la forma de cómo llegar al estudiante, ¿no? Sin, digamos, herirlo, porque también hay formas de decir las cosas, ¿no? A veces puedes decirlo molesto, a veces un poco incómodo porque tienes tantos estudiantes también que te llaman a cada momento, te envían mensajes, te dejan mensajes de voz en el WhatsApp señalando que no han entendido varias situaciones o que de repente lo que tú les has enviado no les sirve de mucho. Entonces, en este caso, es importante el tema de esta escalera de Wilson, ¿no? Y también lo de Rebeca, ¿no? Que son dos situaciones importantes que nos pueden servir como referentes para poder, y son los más conocidos para poder desarrollar esto, ¿no? Y tiene 4 pasos simples, pero que a la vez, esa simplicidad que lo ves ahí, tiene también un referente teórico, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que tiene 4 pasos. El estudiante te envía una información o tú le envías lo que hace poco envió el ministerio y dices, por ejemplo, una coreografía en la familia, ¿no? Entonces, tienen que participar los hermanos, su mamá, el papá, etcétera. Depende cómo está compuesta la familia, ¿no? Entonces, a partir de esa coreografía, que es lo que se pide, o lo que se solicita como evidencia, ¿no? Que puede ser un video y a veces no se puede enviar, sino que se envía una evidencia y que tampoco esta evidencia, como dice Sergio Tobón en el tema de las imágenes, no es tan contundente, porque puede ser que ellos se pusieron en esta posición para señalar que es una coreografía y no me puede esta evidencia decir contundentemente que aquí ha habido una coreografía, ¿no? Pero aparentemente lo hay, ¿no? Entonces, vamos a tener ese caso. Entonces el estudiante, perdón, me envía algunas preguntas o un audio donde me dice que no le sale la coreografía, tiene problemas, no ha comprendido bien el mensaje. Entonces yo tengo que hacerlo primero clarificar, que es la primer peldaño de la escalera de Wilson, ¿no? Y esta escalera dice que cuando se comparte un trabajo, alguna información se puede haber omitido, ¿no? O sea, de repente yo le envié para el tema de la coreografía, pero de repente no di algunas pautas, ¿no? Una de las pautas de repente fue primero, de repente tener 4 o 5 pasos creados por ellos mismos, donde eso les ayude para poder tenerlos en cuenta hasta el final, ¿no? Entonces de repente yo solamente le dije, dame una coreografía, pongan la música y tienen que bailar y hagan los pasos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que dice, cuando se comparta un trabajo, alguna información se puede haber omitido, ¿no? Es esencial hacer preguntas acerca de aspectos que son poco claros o ideas que no están presentes antes de dar la retroalimentación. Entonces, yo podría decirle ahí en la coreografía qué te pasó, ¿no? O qué pasó, por qué no te salen los pasos, ¿no? De tal manera que a partir de lo que él me planteó, ¿no?
yo tengo que hacerle unas preguntas, un poco para recuperar lo que él conoce. Y a partir de ahí yo puedo darle una retroalimentación, ¿no? O clarificar, como dice él, este primer peldaño, ¿no? Entonces aquí es esencial hacer las preguntas para tener claro el panorama, ¿no? Lo veo así, de lo que se tiene con claridad, ¿no? Y luego valorar, dice, no, es lo que decía, más o menos también tiene algunas cosas parecidas a Rebeca, ¿no? Enfatizar los puntos positivos del trabajo, ¿no? Ah, estás que lo haces muy bien, veo que en la coreografía, tú estás, ya está ahí tu mamá, está tu hermano, están los tres y pueden hacer los bailes, ¿no? Me parece que sí, vas por buen camino, ¿no? He visto inclusive en la vestimenta, todos están de un solo color, etcétera, ¿no? O sea, las cosas positivas. Destacar las fortalezas y ofrecer cumplidos honestos, ¿no? Los cumplidos tienen que ser honestos, no puede ser mentiras, ¿no? Ah, veo que están haciendo los pasos súper exactos, veo que hay una sincronización, o sea, no puedo decirle al estudiante situaciones que él tampoco los ha visto, ¿no? Que él sabe sus debilidades. Entonces tienen que ser honestos. Genera un tono de apoyo durante una sesión, aquí en este caso, ¿no? Como que yo soy la persona que te voy a ayudar, no te preocupes, ten confianza en mí. Este tipo de valoración honra a las personas y a sus ideas más importantes, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Esta es el segundo peldaño, ¿no? Un tercer peldaño nos dice que este peldaño de expresar inquietudes, ¿no? Eh, es importante decirle también al estudiante las inquietudes que yo tengo, pero mira, de repente puede ser que esos pasos no te estén saliendo porque de repente no los tienes, los has anotado, tal vez para que todos lo sepan, o tú das las indicaciones por números, qué sé yo, ¿no? O sea, pero de tal manera que le das una estrategia, este, señalándole que por qué no ha hecho eso, pero de una manera, pues, sin criticar negativamente. Es decir, yo también le podría decir, ¿no? Es que tú tampoco tienes cuidado, seguro que la música la está poniendo muy, a bajo volumen, o muy rápida esa música que has escogido. Entonces comienzo a criticar y a nadie, o sea, a ninguna persona le gusta que lo critiquen negativamente, ¿no? Entonces dice, ya mejor no me ayudes, pues, ¿no? O sea, a veces pasa, ¿no? Que alguien va y le cuenta a otra persona, le dice, mira, creo que me he equivocado, que he hecho mal, y entonces la otra persona, en lugar de ayudarlo, empieza también él a decirle, sí, pero es que tú mismo tienes la culpa, ¿por qué te equivocas? Eres torpe, etcétera. Entonces eso significa de que no estamos actuando en esta evaluación formativa y en este proceso formativo con los estudiantes en el tema de retroalimentación, ¿no? Por eso señala que hay que darle las inquietudes honestas, ¿no? Y el último peldaño, que es el que debemos apuntar todos, es hacer las sugerencias, ¿no? Ofrecer sugerencias para resolver los problemas que hemos identificado, ¿no? En este caso es importantísimo esta parte también de Wilson, porque puede ayudar al estudiante a utilizar la retroalimentación para mejorar sus trabajos, ¿no? Ah, ojo, que no solo ahí, ¿ah? No solo ahí, sino que también esto le sirve al estudiante para su trabajo, por ejemplo, ahí en familia, ¿no? Porque esa retroalimentación la van a escuchar toda la familia. O sea, no la está escuchando solo el estudiante, ¿no? Sino sus hermanos, su mamá, sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, esas sugerencias son para resolver los problemas que hemos identificado, pero miren cómo van los peldaños estableciendo, ¿no? Puede ayudar al estudiante a utilizar retroalimentación para mejorar sus trabajos, y les decía, no solo allí, porque el estudiante ya se ha dado cuenta de sus debilidades porque tú las has hecho notar de una manera amable, de confianza, y él siempre va a decir, yo puedo mejorar, yo tengo la meta o en este caso el propósito o el objetivo de mejorar porque hay cosas que me faltan, él mismo va a ser consciente, eso es lo que va a generar que el profesor haga una buena retroalimentación, ¿no? La reflexión, ¿no? La toma de conciencia de que también yo estoy cometiendo errores que no estoy poniendo de mi parte, pero yo tengo que darme cuenta de eso, no el profesor criticándome, ¿no? Sino él ayudándome, ¿no? Entonces dice, aunque no hay garantía de que esas sugerencias sean utilizadas, porque también hay estudiantes que te escuchan y, bueno, dicen, ya, pues ya, gracias, y punto, y se acabó, y no te hacen caso a eso, ¿no?
Como también habemos docentes así, ¿no? Que a veces escuchamos y lo tomamos o no nos parece y simplemente lo dejamos, ¿no? Entonces también hay que tener la certeza de eso, ¿no? Hay que tener una comprobación. ¿Cómo compruebo que ha habido retroalimentación con la mejora de ese aprendizaje que antes de esa retroalimentación no estaba correctamente realizado, ¿no? Las sugerencias son solo eso, sugerencias, no órdenes ni mandatos. Tienes que hacer esto porque yo lo estoy diciendo. Entonces estamos llegando a un estilo dirigido, pues, ¿no? A un estilo de mando, ¿no? De orden, ¿no? Y eso es lo que no se quiere justamente, ¿no? Entonces, importante clarificar con el estudiante, importante valorar al estudiante, importante expresar las inquietudes, ¿no? Importante también hacer sugerencias, ¿no? Y miren lo importante que dice aquí Daniel Wilson, que esas sugerencias deben ir siempre a resolver problemas, pero pueden ayudar al estudiante a utilizar para mejorar sus trabajos, no solo en educación física o si estamos en secundaria en DPCC, en arte, ¿no? No solo ahí, sino que eso se hace a nivel de todos prácticamente, ¿no? Una de las partes también del tema de las evidencias, es importante tocar, ¿no? Ya lo había hablado antes, algunos colegas ya de repente han visto cuando hemos tocado evaluación, quise ubicarlo también acá, porque hay que saber qué tipo de evidencias se trabaja, ¿no? Y según Tobón hay 4 tipos de evidencia, ¿no? Bueno, es cuando nosotros ya la hemos recibido, se convierte en evidencia, pero cuando el estudiante la está elaborando y la envía, o sea, cuando él envía, para él es un producto, ¿no? Es un producto final, es decir, desde su elaboración hasta el término, ¿no? No como proceso, ¿no? Evaluativo. Entonces, tiene evidencias de conocimiento, señala Sergio Tobón, y esas evidencias de conocimiento son pruebas que buscan determinar 2 aspectos. Por un lado, dice, la forma como interpreta, argumenta y propone los estudiantes frente a determinados problemas o actividades. Y ahora hemos visto, por ejemplo, en varias áreas en Aprendo en Casa, que el estudiante tiene que enviar evidencias de conocimiento, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una evidencia de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la estudiante, estos cuadernos de trabajo, por ejemplo, a partir de la lectura que se ha hecho, ella tiene que expresar, pues, un conocimiento, ¿no? De repente comparaciones, identificar, de repente hacer las sumas, las restas. Entonces se está haciendo una evidencia de conocimiento, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es importante, que es lo que señalo, ¿no? Y pueden ser textos escritos, ensayos, cuestionarios resueltos, análisis de casos, ¿no? Organización de conocimientos, ¿no? En este tema también de los, que se llaman mapas conceptuales, ¿no? Organizadores gráficos. Y hay una evidencia que es la que nosotros estamos hablando y que en educación física se presenta mucho, ¿no? Que es la evidencia de desempeño. Entonces, esta evidencia de desempeño son pruebas de manera de ejecutar determinados procedimientos y técnicas para realizar una actividad o tarea. Se evalúan generalmente mediante una observación sistemática, ¿no? Pueden ser entrevistas y videos, pero acá dice ejemplos: manipular objetos, aparatos, materiales deportivos, resolver problemas, elaborar trabajos manuales, etcétera, ¿no? Entonces, si el estudiante, por ejemplo, me envía una pirámide, que es aquí, que puede ser estática, ¿no? Acá está su hermano, él, su hermana, un ejemplo. Si es que hay 3, digamos, integrantes en la familia, porque a veces puede ser una madre soltera con su hijo nada más. Pero, por ejemplo, si él me envía esto, yo le podría dar el tratamiento como una evidencia de desempeño, ¿cierto? Porque son pruebas de manera de ejecutar determinados procedimientos y él me está enviando sobre un procedimiento, ¿no? Se evalúan generalmente mediante la observación sistemática, ¿no? De entrevistas, videos, etcétera, ¿no? Y luego también hay evidencias de actitudes, ¿no? Que es el tema de los comportamientos. Y aquí es importante establecer que mayormente se está trabajando en la evaluación formativa la autoevaluación, ¿no? En este caso puede ser la coevaluación también cuando se les está pidiendo que los padres evalúen
a los hijos en el tema de las danzas o en los juegos, ¿no? Recíprocamente, cómo se está haciendo el trabajo, ¿no? Que podría ser en estos coreografías en familia, puede existir una coevaluación también entre ellos, ¿no? Aunque uno diga, no, solo el estudiante, ¿no? Pero también para que ellos vayan evaluándose y vayan tomando conciencia del trabajo que realizan en familia, ¿no? Sería espectacular, ¿no? Y luego la evidencia de productos, dicho sea de paso que siempre hay unos aspectos de confusiones, son pruebas en las cuales se presentan productos de proceso o uno final, dan cuenta de los avances de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes vinculados a los criterios de desempeño, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos reportes de experimentos, creaciones artísticas, musicales, deportivas, drills, por ejemplo, ¿no? Que también está dentro de este trabajo, ¿no? Que es lo que pone digamos, un poco la teoría, ¿no? Pero más se ubica el tema de una evidencia de desempeño, un drill gimnástico, por ejemplo, ¿no? Eso es más ubicable para nosotros los que trabajamos en educación física. Entonces, estas cuatro evidencias, esos cuatro tipos de evidencia, es importante que los manejemos los profesores, ¿no? De todas las áreas, porque nosotros con este trabajo vamos a saber qué evidencia estamos pidiendo al estudiante. Eso es como reflexión, es saberlo manejar, ¿no? Porque todo esto está relacionado con el portafolio, famoso portafolio que está en la 93 y en la 94, ¿no? También hay una conceptualización. Pero acá, bueno, una conceptualización que saqué a partir de lo que investigué, entendemos un portafolio como el informe o expediente, un dossier, donde el estudiante va depositando sus trabajos de forma individual, ¿no? Se supone que ya la mayoría de trabajos están retroalimentados, ¿no? Hay una retroalimentación también en ese tipo de trabajos que ya presentó, ¿no? Porque vienen las reflexiones, ¿no? Las experiencias que él ha ido teniendo en esos trabajos, ¿no? Pues el portafolio es prácticamente un instrumento para evaluar, ¿no? Porque ahí el estudiante coloca todos los aspectos, ¿no? Todas sus evidencias, ¿no? Las reflexiones, inclusive sus debilidades, sus fortalezas, ¿no? A la vez que el docente lo va evaluando y acompañado de forma interactiva en el proceso de aprendizaje. ¿Qué hemos dicho que es el acompañamiento desde el inicio hasta el logro del aprendizaje? Se llama andamiaje, no se vayan a olvidar. Entonces, este portafolio sirve para evaluar progreso o avance gradual del estudiante, objetivos propios de cada trabajo. Entonces, acuérdense, ¿no? Sirve para evaluar qué. O sea, ¿para qué me sirve el portafolio? Tanto que me piden el portafolio, cada momento me hablan del portafolio. El progreso o avance gradual de los estudiantes, ¿no? Los objetivos propios de cada trabajo que le estoy dejando, tiene que haber objetivos propios, ¿no? Entonces, el logro de esos objetivos, ¿no? Prácticamente. Pero además, también permite evaluar la reflexión sobre el propio desempeño del estudiante, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera va mejorando? Etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones son fundamentales, ¿no? Conocer, ¿no? O llevar a cabo en lo que corresponde justamente al portafolio, ¿no? Yo quería dar a conocer, como estamos hablando de tanto de evidencias, es importante también tener en cuenta esta partecita, ¿no? Otro de los aspectos también importantes es el análisis de estas evidencias, ¿no? El análisis, ¿no? ¿Cómo yo hago el análisis de estas evidencias? Porque él me va a enviar las evidencias y yo a partir de esas evidencias voy a dar una retroalimentación. Ojo, a partir de las evidencias voy a dar una retroalimentación porque el estudiante me va a enviar y yo en esas actividades siempre le hago preguntas, ¿no? Reflexivas. Y las actividades de aprender en casa justamente también traen algunas preguntas, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, voy a compartir pantalla y dice la semana 15, por ejemplo, creamos un baile que represente a mi comunidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta bien clarito de que los estudiantes siempre tienen un reto, ¿no? Un reto, ¿no? Este, y que en este reto prácticamente tienen que enviar evidencias para conocer de cerca cuál es el trabajo que se ha hecho a partir de creamos un baile, que el mismo nombre dice que creen un baile, ¿no? Que represente a su comunidad, ¿no? Entonces, aquí justamente se le da todas las consideraciones, ¿no? Pero
hay momentos en que se hacen preguntas, ¿no? Y que esto para mí, en un análisis, es la reflexión, ¿no? ¿Qué mitos o leyendas existen en nuestra comunidad? ¿Qué fiestas tradicionales se realizan? ¿En qué consisten? ¿Qué danzas existen en nuestra comunidad y qué representan? Por ejemplo, aquí tenemos algunas partes reflexivas, ¿no? ¿Qué significado tiene su celebración, ¿no? ¿Qué representación se tiene? Entonces, esos aspectos son fundamentales porque de una u otra manera el alumno también va, el estudiante va reflexionando, ¿no? En el camino, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le dice, crea secuencias de movimientos para representar la historia. Entonces, el estudiante puede que llame al docente a preguntarle, cuando él ha hecho ya